Nara tenía 9 años y no tenía miedo. Eso fue lo primero que noté cuando entró al corredor. No tanteaba las paredes, no reducía el paso, no respiraba con ese ritmo corto que tienen los que esperan algo malo. Caminaba como si supiera exactamente a dónde iba, como si el corredor la conociera a ella. Yo llevaba siglos en ese templo, sin que nadie me viera, y esa niña ciega caminó directo hacia mí. ¿Qué hace una criatura sin miedo en el único lugar donde el miedo salva vidas? ¿Y por qué mis serpientes, que no habían guardado silencio desde antes de que yo recordara, se quedaron quietas en el momento en que sus dedos rozaron el aire frente a mi cara? Lo que pasó después, los dioses intentaron borrarlo. Yo estaba ahí, lo vi todo. Y lo que esa niña me dio en ese corredor fue lo único que nadie, ni héroes, ni sacerdotes, ni el Olimpo entero, había podido darme antes. El corredor sur del templo de Atenea no aparece en ningún mapa, no porque no exista, existe. Lo he recorrido más veces de las que puedo contar, sino porque los sacerdotes decidieron hace mucho que era más fácil borrarlo de los planos que explicar por qué las antorchas de ese pasillo nunca permanecen encendidas. Dicen que el fuego no prende bien ahí, que el aire es distinto, que hay algo en las piedras que consume la llama antes de que pueda crecer. Yo sé lo que hay en las piedras. Soy yo. Llevaba 3 noches en ese corredor cuando escuché los pasos pequeños, sin sandalia, directos, sin el arrastre lateral de alguien que busca apoyo en la pared. Conté 4, 5, 6 zancadas y me quedé quieta porque mis serpientes ya se habían tensado, ya apuntaban hacia la oscuridad del extremo norte, ya estaban listas. Entonces la vi. Nara tenía el pelo recogido con un cordón de lana sin teñir, vestía túnica corta de trabajo, no de ceremonia. Llevaba los pies descalzos y sucios de polvo del patio exterior, lo que significaba que había cruzado el atrio sin que nadie la detuviera. Sus ojos estaban abiertos, completamente abiertos, con ese gesto de quien mira sin ver, sin el parpadeo defensivo de quien espera luz. Caminaba hacia mí. Mis serpientes se tensaron más. Una, la que tengo sobre la sien derecha, la más vieja, la más rápida, abrió la boca. Nara se detuvo, no porque escuchara algo, no porque tropezara. Se detuvo como si una mano invisible le hubiera puesto los dedos en el pecho con suavidad. Se quedó quieta en medio del corredor, con la cabeza ligeramente ladeada, y dijo: «¿Hay alguien aquí?». No respondí. Nunca respondo. Las personas que me hacen esa pregunta generalmente ya están corriendo en dirección contraria cuando la terminan de pronunciar. Nara esperó. Luego dio un paso más hacia mí. «No hueles a templo», dijo. «Los sacerdotes huelen a aceite y a piedra fría. Tú hueles a otra cosa». Mis serpientes no atacaron. Eso no había pasado antes. En ese corredor, en ese templo, con cualquier ser viviente que se acercara a menos de 4 pasos, siempre atacaban. Era reflejo, era instinto. Era lo único que quedaba de lo que yo era antes de que Atenea decidiera lo que debía ser después. Pero esa noche, frente a esa niña de 9 años con los pies sucios y la cabeza ladeada, no atacaron. Se quedaron quietas. Yo también. Fue entonces cuando vi lo que llevaba al cuello, o más bien, lo que ya no llevaba. Porque en el suelo, a 2 pasos de donde ella estaba, había algo que brillaba apenas en la oscuridad. Me acerqué sin hacer ruido. Era un amuleto, partido exactamente por la mitad. El símbolo de Atenea, la lechuza con las alas abiertas, cortado en diagonal, como si alguien hubiera usado algo afilado con deliberación, no con rabia. Nara no sabía que lo había perdido. Siguió caminando hacia mí. «¿Puedo tocarte?», preguntó. Nadie me había preguntado eso en toda mi existencia, y llevo más años de los que el griego tiene palabras para contar. Nadie me había preguntado. Me miraban, me huían, me usaban como amenaza para asustar a los niños. Algunos intentaban matarme con espejos, pero preguntar, con esa voz tranquila, sin el temblor de quien ya sabe que va a arrepentirse, eso no había pasado nunca. No respondí. Nara extendió la mano de todas formas, no hacia mis serpientes, hacia mi cara. Sus dedos llegaron primero a mi mejilla, la derecha, justo debajo del pómulo. Eran dedos pequeños y callosos, de niña que trabaja, y estaban fríos del corredor.
Se quedaron ahí un momento como midiendo, luego subieron despacio hacia mi frente, rozaron el nacimiento del cabello, y entonces fue cuando la primera serpiente se movió. Me preparé para el grito. No hubo grito. La serpiente acercó el hocico a la palma abierta de Nara, la olió y se retiró lentamente hacia atrás, como un animal que decide que no hay peligro. Nara tenía los labios entreabiertos. «Son reales», susurró. Siempre pensé que eran reales. No supe qué decir. Hace mucho que no sé qué decir cuando alguien no huye. El silencio entre nosotras duró lo que dura una llama cuando encuentra aire. Breve, brillante, con esa calidad de las cosas que no van a repetirse. Entonces escuché pasos al fondo del corredor, pasos de adulto, sandalias de cuero duro golpeando piedra con ritmo de alguien que busca, no que pasea. Y antes de que yo pudiera moverme, antes de que pudiera hacer nada, la voz de un hombre cortó la oscuridad como un cuchillo. ¡Nara! La niña se tensó. Fue un movimiento pequeño. Los hombros subieron apenas. Los dedos sobre mi mejilla apretaron un momento antes de soltarme. Pero yo lo sentí todo. Conozco ese tipo de tensión. Es la tensión de alguien que sabe que lo que estaba haciendo no debía hacerse. El hombre llegó al corredor con una antorcha. Era Solón, sacerdote del templo de Atenea, rango alto a juzgar por el borde dorado de su manto, rostro anguloso, ojos oscuros, mandíbula apretada. Vio a Nara primero. Luego su mirada barrió el corredor, buscando lo que había junto a ella. No me vio. Nunca me ven cuando no quiero que me vean. Pero vi lo que hizo. Avanzó hacia Nara, tomó su brazo con una mano y con la otra buscó el cordón al cuello de la niña. Cuando encontró el extremo suelto, el cordón sin el amuleto, se detuvo. Miró el suelo. No encontró nada en la oscuridad. «¿Dónde está?», preguntó. La voz era baja, controlada, pero con algo debajo que yo reconocí. Lo había escuchado antes, en bocas distintas, en otros siglos. El sonido del miedo disfrazado de autoridad. «Se cayó», dijo Nara. «¿Cuándo?». «No sé. Antes». Solón no la miró a los ojos, porque Nara no tenía ojos a los que mirar de esa manera. La tomó del brazo y la llevó hacia afuera del corredor sin decir nada más. Pero en el umbral, antes de que la oscuridad se los tragara, se detuvo un momento. Miró hacia atrás, hacia el corredor vacío, y por un instante, solo un instante, tuve la sensación de que sabía exactamente lo que había en ese pasillo, no dónde, no la forma, pero sabía que había algo, y decidió no decirlo. Miré el amuleto en el suelo, lo recogí, el símbolo de Atenea partido en diagonal, frío en mi mano. Mis serpientes no se movieron. Si te estás preguntando qué hace el padre de una niña ciega en el corredor prohibido de un templo a medianoche, sigue aquí, porque la respuesta cambia todo lo que creías saber sobre esta historia. Comenta debajo quién crees que envió a Nara a ese corredor, y si aún no sigues las memorias de Medusa, este es el momento, porque lo que viene después, los dioses no querían que nadie supiera. Nara no era la primera hija de sacerdote que entraba al templo de Atenea sin permiso, pero era la primera que había llegado al corredor sur. Eso significaba que alguien le había dicho que existía, que había un corredor sin antorchas, sin mapas, sin sacerdotes, y que si una caminaba directo, sin miedo, sin desviarse, llegaba a algo que el templo no podía nombrar. Alguien le había dado esa información con precisión. Y ese alguien sabía lo suficiente del templo para conocer ese corredor, y lo suficiente de mí para saber que no iba a hacerle daño a una niña que no tenía miedo. No dormí esa noche, las serpientes tampoco. Se movían despacio, sin urgencia, con ese ritmo suave que tienen cuando algo les ha resultado inesperado y no saben todavía cómo clasificarlo. Yo las conozco bien. Llevamos mucho tiempo juntas, ellas y yo. Más del que elegiríamos, si alguna vez hubiéramos tenido elección. Esa noche se comportaron como criaturas que habían probado algo nuevo y no sabían si querían repetirlo o borrarlo. Yo sabía lo que quería. Quería que Nara volviera. Eso me asustó más que cualquier cosa que hubiera enfrentado en siglos. La vi al día siguiente desde el techo del pórtico oeste. Estaba en el patio de trabajo con otras 2 mujeres mayores que le enseñaban a doblar telas de lino.
Nara doblaba con los dedos, no con la vista. Encontraba el borde por el tacto, alineaba las esquinas con una precisión que las mujeres mayores miraban sin comentar, como si lo esperaran, como si supieran que ella encontraba las cosas de otra manera y eso no requería explicación. Solón pasó por el patio una vez. No la miró. Eso también lo reconocí. Un hombre que no mira a su hija en público tiene una razón para no hacerlo. O quiere que nadie sepa que es su hija, o quiere que ella no sepa que la está mirando. Con Solón, en ese momento, no supe cuál de las dos era, pero la manera en que sus hombros se tensaron apenas al pasar junto a ella me dijo que la distancia era esfuerzo, no indiferencia. Bajé al patio esa tarde. No sé por qué lo hice, o sí lo sé, y no quiero nombrarlo todavía. Nara estaba sola junto a la fuente cuando me acerqué. Las otras mujeres habían entrado. El patio tenía esa calidad silenciosa de las horas entre el trabajo y la oración, cuando el templo respira. Me senté en el borde de piedra de la fuente, a 2 pasos de ella. Esperé. Nara ladeó la cabeza. «Volviste», dijo. «¿Cómo sabes que soy yo?» «Porque las otras personas hacen ruido al sentarse. Tú no. Y porque tus serpientes se están quedando quietas otra vez. Las escucho respirar. Mis serpientes respiran. Es un sonido mínimo, un roce de escamas, un ritmo lento y continuo. Pero existe. Nadie me lo había dicho antes. Nadie había prestado suficiente atención como para escucharlo. ¿Puedo seguir tocando?», preguntó Nara. Le di la mano. No mi cara, mi mano. Pensé que era más seguro. Pensé que las serpientes estaban más lejos. Pensé. Y este pensamiento me llega todavía, siglos después, con toda su claridad absurda, que una mano era menos de mí que una cara, y que dar menos era arriesgar menos. Nara tomó mi mano con las 2 suyas y empezó a explorarla como si estuviera leyendo algo. Siguió el borde de cada dedo. Encontró una cicatriz vieja en el dorso. Pasó el pulgar por ella 2 veces. Luego preguntó sin levantar la vista. «¿Te duele todavía?» «No». «¿Cuándo fue?» «Hace mucho». «¿Quién te la hizo?» Nadie me preguntaba esas cosas. Las personas que conocían mi historia la sabían de los mitos. Versiones limpias, con culpables claros y castigos ordenados. Nadie preguntaba cómo se había sentido la piedra cuando el mármol frío del templo me cambió para siempre. Nadie preguntaba si me dolió. «Una diosa», dije. Nara sintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. «Las diosas hacen daño cuando tienen miedo», dijo. Iba a responder algo, no sé qué. Pero en ese momento una de mis serpientes, la más pequeña, la que tengo detrás de la oreja izquierda, la que nunca hace nada sin que yo lo espere, extendió el hocico hacia la mano de Nara y lo frotó contra su palma. Nara se rió. Fue un sonido corto, sorprendido, completamente real. No la risa de alguien que está siendo amable, la risa de alguien a quien algo le resultó físicamente inesperado. «Me hizo cosquillas», dijo. Y yo, que no había sentido nada parecido a alegría en más tiempo del que soy capaz de medir, me descubrí a mí misma con algo en el pecho que no supe nombrar inmediatamente. Tardé un momento en reconocerlo. Era ternura. No la quería. La tuve de todas formas. Estuvimos en la fuente hasta que el sol bajó lo suficiente como para que las sombras del pórtico llegaran al agua. Nara me contó que llevaba 3 años en el templo, que Solón la había llevado cuando ella tenía 6, después de que su madre muriera, que dormía en el cuarto de las tejedoras, que conocía el templo entero por el sonido, la reverberación de cada sala, el eco distinto de cada corredor. «El corredor sur suena diferente», dijo. «¿Cómo suena?» «Como si algo lo estuviera esperando», dijo. «Por eso fui». Guardé silencio. «¿Cuánto tiempo llevas esperando?», preguntó. «Demasiado», pensé. Toda la respuesta que existía era esa. Demasiado. Pero no lo dije. En cambio, miré el amuleto partido que llevaba en el pliegue del manto, el que había recogido del corredor la noche anterior, y lo cerré dentro de mi mano. Nara lo buscó esa tarde. La vi en el corredor oeste, con los dedos en el suelo, revisando cada grieta de la piedra. No lo encontró. Se quedó con la mano abierta sobre el piso frío un momento, con esa expresión de quien sabe que algo se fue y no sabe todavía si va a volver. No le dije que lo tenía.
Eso fue un error. No lo supe en ese momento. Lo supe después, cuando ya no podía deshacerlo. Esa misma noche, desde el corredor alto del ala norte, vi a Solón entrar a la sala de registros del templo con 2 sacerdotes de rango menor. Llevaban tablillas. Se sentaron alrededor de una mesa baja con una lámpara de aceite y estuvieron adentro hasta pasada la 3:a hora de la noche. Cuando salieron, los 2 sacerdotes menores tenían cada uno una tablilla bajo el brazo. Solón no llevaba nada. Había dado algo, no recibido. Eso era lo que no encajaba todavía, lo que debería haber encajado antes, lo que yo debería haber leído correctamente desde el primer momento. Un hombre de rango en un templo no entrega tablillas a sus subordinados a medianoche por razones administrativas. Entrega nombres, y yo no lo entendí a tiempo. Lo entendí al 3er día, cuando ya era tarde para evitar lo que venía, pero todavía lo suficientemente temprano como para creer que podía detenerlo. Ese espacio entre saber y poder hacer algo, ese corredor estrecho donde uno corre y las paredes se acercan, lo he habitado demasiadas veces. Debería conocerlo mejor. Debería no sorprenderme cada vez que descubro que estoy adentro. Me sorprendí de todas formas. Lo que Solón había entregado en esas tablillas eran nombres de personas que habían visto a Nara salir del corredor sur la primera noche. 3 sirvientas del ala este. Un joven aprendiz de sacerdote que estaba limpiando el atrio cuando Solón la sacó del corredor. Una mujer mayor que tejía cerca de la fuente y había notado que Nara olía diferente cuando volvió. No a aceite y piedra, sino a algo que la mujer no supo nombrar, pero que la inquietó lo suficiente como para mencionárselo a alguien. Esos nombres ya no estaban en el templo, no habían sido expulsados, no había ningún anuncio, ningún registro de salida, ninguna explicación oficial. Simplemente, en el transcurso de 2 días, 5 personas que sabían que Nara había estado en ese corredor habían dejado de estar presentes en el templo de Atenea. Las tablillas habían ido a algún lugar fuera del templo, y ese lugar tenía autoridad suficiente para mover personas sin dejar rastro. Me quedé con eso un momento, con el peso específico de lo que significaba, no el miedo abstracto, sino el miedo concreto, con nombres y piedras y consecuencias visibles. Solón no estaba protegiendo a Nara. Solón estaba borrando lo que rodeaba a Nara, que es una manera de proteger, pero no a la persona, al secreto. Busqué a Nara en el patio de las tejedoras. No estaba. Pregunté a las sombras del corredor, que siempre saben más de lo que dicen. Pregunté a las grietas entre las piedras, que guardan cada paso que se ha dado sobre ellas. Y lo que encontré me llevó al ala central, al pasillo que conecta los cuartos de trabajo con la sala de ofrendas. Nara estaba ahí, de pie junto a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Frente a ella estaba Solón. No llegué a tiempo de escuchar el principio. Llegué cuando Solón ya hablaba en voz baja, con esa cadencia de quien ha ensayado lo que va a decir. Frases cortas, sin espacio para interrupción. Esta noche vas al altar de la sala central. No es un castigo, es una corrección. Nara no respondió de inmediato. ¿Corrección de qué?, dijo finalmente. De lo que pasó en el corredor. No pasé nada malo. Solón se quedó quieto un momento. Luego hizo algo que no esperaba. Extendió la mano y le tocó el pelo. Un gesto breve, casi mecánico, el tipo de gesto que tienen los padres que saben que están haciendo daño y lo hacen de todas formas, porque creen que no hay otra opción. No fue malo, dijo, pero fue visto, y se fue. Nara se quedó con la espalda contra la pared y la cabeza ligeramente agachada. No lloraba, pero tenía los puños cerrados a los costados del cuerpo, apretados con esa tensión silenciosa de quien está conteniendo algo demasiado grande para nombrarlo. Me acerqué. Nara. Levantó la cabeza. Sabía que estabas ahí, dijo. ¿Qué es la corrección? No respondió de inmediato. Cuando habló, lo hizo despacio, como si estuviera eligiendo cada palabra antes de soltarla. En el templo, cuando alguien hace algo que ofende a la diosa, va al altar a pedir que la diosa decida su destino. Si la diosa acepta la ofrenda, la persona sale. Si no, se detuvo. Generalmente salen, dijo, pero la manera en que lo dijo
con ese exceso de calma que tienen las personas que no quieren que sepas que tienen miedo, me dijo todo lo que no estaba diciendo. ¿Quién decide si la diosa acepta? Los sacerdotes. Cerré los ojos un momento. Ahí estaba, la estructura completa, visible de una vez. Solón había borrado a los testigos. Ahora estaba llevando a Nara al altar. No como castigo público. Eso habría requerido explicaciones, registros, procedimientos que otros sacerdotes habrían visto. Lo estaba haciendo como rito de expiación. Algo privado, documentado solo en la memoria del sacerdote que lo oficia. Y Solón era el sacerdote que lo iba a oficiar. Todo encajó con la brutalidad específica de las cosas que debían ser simples y no lo son. La razón por la que Solón había enviado a Nara al corredor, porque alguien la había enviado. Eso seguía siendo cierto. No era protegerla, era usarla. Alguien quería saber si el contacto con las serpientes de Medusa la silenciaba, si había una manera de acercarse a mí sin morir. Y habían elegido a una niña ciega, la hija de un sacerdote que ya le debía algo a alguien con poder, porque era la única persona que podía lograrlo sin que yo huyera. El experimento había funcionado, y ahora el experimento tenía que desaparecer. «No vas a ir al altar», le dije. Nara giró la cabeza hacia mí. «Si no voy, Solón va a decir que desobedecí, y la consecuencia de desobedecer en el templo es, no vas a ir al altar», repetí. Hubo un silencio. «¿Puedes impedirlo?», preguntó Nara, y en su voz, por primera vez desde que la conocía, había algo que no había estado antes. No miedo. Algo más difícil que el miedo. Esperanza. El tipo de esperanza que duele porque la persona que la tiene sabe que probablemente no se va a cumplir. Saqué el amuleto partido de entre los pliegues de mi manto. Lo puse en su mano. Nara cerró los dedos sobre él. Lo reconoció de inmediato. Pasó el pulgar por el borde diagonal del corte, por las dos mitades que ya no encajaban. «¿Dónde estaba?», preguntó. «En el corredor, la noche que llegaste». «¿Lo tenías tú todo este tiempo?». «Sí». No dijo nada más sobre eso, pero algo cambió en su cara. Algo mínimo, casi imperceptible, que yo leí de todas formas porque llevo suficiente tiempo mirando caras para saber leer lo que no se dice. No era enojo. Era algo más cercano a la comprensión. La comprensión de que incluso la persona que quería protegerla le había ocultado algo. Incluso yo. «¿Por qué Solón te envió al corredor?», pregunté. Nara apretó el amuleto. «No fue Solón», dijo. Y ahí fue cuando el suelo se movió debajo de mí. No físicamente, pero así es como lo recuerdo. Como el momento en que la tierra decide que ya fue suficiente. ¿Quién fue? «Una mujer», dijo Nara, «que vino al templo hace 4 noches. No era sacerdotisa, olía diferente, como las personas que vienen de lejos. Me encontró en el pasillo de las tejedoras y me dijo que había algo en el corredor sur que necesitaba ser tocado, que yo era la única que podía hacerlo, que si lo hacía, me iba a poder ir del templo. Se detuvo. Dijo que me iba a llevar con ella. Lo dejé reposar un momento. Una mujer de fuera del templo, con información sobre el corredor sur, con información sobre mí. Suficiente para saber que una niña sin miedo podía llegar a donde ningún héroe había llegado, y con algo que ofrecerle a Nara. Lo único que una niña de 9 años que lleva 3 años encerrada en un templo puede querer desesperadamente. Salir. ¿Sabes quién era esa mujer?, pregunté. No, dijo Nara, pero tenía el pelo blanco y olía a laurel. Las sacerdotisas de Atenea usan corona de laurel en las ceremonias. Cerré la mano sobre el borde de la pared. No era una mujer de fuera. Era alguien del círculo interno, alguien lo suficientemente cercano a Atenea como para tener acceso a un templo a medianoche, para conocer el corredor sur, para saber que yo estaba ahí. Alguien que había decidido que necesitaba una prueba y había construido esa prueba con una niña de 9 años y una promesa que no tenía intención de cumplir. Porque si hubiera tenido intención de cumplirla, Nara no estaría camino al altar. «Escúchame», dije. Nara levantó la cabeza. «Esta noche no vas a entrar sola a esa sala. ¿Me escuchas? ¿Qué vas a hacer?» No lo sabía todavía.
Tenía piezas, el amuleto, los nombres borrados, la mujer del laurel, el altar, pero no tenía un plan que funcionara sin costo. Y sabía, con la certeza que da haber vivido demasiado, que en este tipo de situación siempre hay un costo. La pregunta no era si alguien iba a pagar. La pregunta era quién. Llegué tarde, no mucho. 3, 4 minutos. El tiempo que toma atravesar el ala norte cuando las puertas laterales están cerradas y hay que rodear por el pórtico exterior. 4 minutos que en otro contexto no significarían nada, que esa noche lo significaron todo. Nara ya estaba arrodillada frente al altar cuando entré a la sala central. La sala de ofrendas del templo de Atenea es grande, más grande de lo que parece desde fuera, con esa cualidad de los espacios sagrados que parecen expandirse hacia adentro, como si el arquitecto hubiera doblado la piedra sobre sí misma. El altar estaba al fondo, elevado 3 escalones sobre el nivel del suelo. 2 lámparas de aceite lo flanqueaban. Nara estaba entre ellas, de rodillas, con las manos sobre los muslos y el amuleto partido apretado en la derecha. Solón estaba de pie detrás del altar y junto a la columna del lado izquierdo, casi en la sombra, casi invisible, con el manto claro y el pelo absolutamente blanco, había una mujer. Me vio entrar, no gritó, no retrocedió. Me miró con la expresión de alguien que esperaba esto, que lo había calculado, que lo había incluido en sus planes como una variable conocida. Y eso me dijo quién era con más claridad que cualquier nombre. No era una sacerdotisa, era una enviada. Solón levantó la vista hacia mí y el color salió de su cara de golpe. Ese blanqueamiento repentino que tienen los cuerpos cuando el miedo llega antes que el pensamiento. Retrocedió un paso, otro. La lámpara del altar tembló con el movimiento. «Suéltala», dije. Nara levantó la cabeza. «Medusa». No era una pregunta, era un reconocimiento. La manera en que las personas dicen el nombre de alguien cuando ya sabían que iba a llegar y no sabían si iban a estar vivas para verlo. «Estoy aquí», dije. Me moví hacia el altar. Mis serpientes estaban extendidas, todas, incluso las más quietas, incluso la pequeña detrás de la oreja, apuntando hacia Solón, hacia la mujer junto a la columna, hacia los 2 espacios donde podía venir el peligro. El sonido que hacían, ese roce continuo de escamas multiplicado por todas al mismo tiempo, llenó la sala de una manera que hizo que Solón se pegara a la pared del fondo. La mujer junto a la columna no se movió. «El rito ya comenzó», dijo, voz tranquila, sin el temblor de alguien que tiene miedo. «Lo que interrumpas aquí tiene consecuencias para ambas». «Sé lo que interrumpo. ¿Sabes lo que pierdes?» Se separó un poco de la columna. «Si la sacas de aquí, el templo va a necesitar una expiación diferente, más grande, y esa expiación, Medusa, va a tener tu nombre». Mis serpientes se tensaron más, no porque me asustara, sino porque tenía razón en una cosa. Había un costo. Siempre hay un costo. La pregunta seguía siendo la misma que me había hecho 3 horas antes. ¿Quién lo paga? Miré a Nara. Tenía el amuleto en la mano. Lo había abierto. Había separado las 2 mitades sobre su palma. El símbolo de Atenea partido en 2 piezas, que ya no componían nada entero. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, con esa postura suya, de quien escucha más de lo que los demás creen. «Nara», dije. «Levántate». Se levantó. Solón hizo un movimiento, no hacia ella, sino hacia el lado, hacia el pasillo lateral que conectaba con la sala de registros, bloqueando la salida. Sus manos estaban abiertas, sin armas, pero el cuerpo entero era una barrera. Reconocí ese gesto. Lo había visto en hombres que querían creer que hacían lo necesario, que la geometría de su cuerpo, en un umbral, era justicia y no cobardía. Lo había visto en padres, en sacerdotes, en reyes. Siempre la misma postura, siempre el mismo convencimiento de que detenerse en el marco de una puerta era diferente de empujar. Me puse entre Nara y Solón. «Ella viene conmigo», dije. La sala quedó en silencio. Fue Nara quien lo rompió. Extendió la mano, no hacia mí, sino hacia Solón, hacia su padre, con la palma abierta y el amuleto partido en los dedos, las 2 mitades del símbolo de Atenea separadas, irreparables. «Puedes quedarte con esto», dijo Nara.
Ya no lo necesito. Solón miró las 2 piezas en la mano de su hija. Y algo en él, algo que yo no esperaba ver, algo que no quería ver porque hacía más difícil lo que ya era difícil, se quebró. No en el gesto, no en la postura, en los ojos. Solo ahí, por un segundo, fue un padre mirando a su hija de 9 años, devolverle el símbolo de la diosa a la que había sacrificado todo. Y entendiendo en ese segundo que no le había dado nada a cambio, se hizo a un lado, no dijo nada, no dio permiso, no explicó, no pidió perdón, se hizo a un lado. Tomé la mano de Nara y la saqué de la sala. La mujer junto a la columna nos vio pasar, no intervino, pero mientras cruzábamos el umbral dijo algo, en voz baja, casi para sí misma, con esa calidad de las palabras que no son advertencias sino registro. Atenea, vas a ver de esto. Lo sé, pensé. Lo sé desde el momento en que no pude dejar ir la mano de una niña en un corredor oscuro. Salimos al pórtico exterior. El aire de la noche era frío, el frío limpio que tiene el mundo cuando acaba de ocurrir algo que no puede deshacerse. Nara caminaba junto a mí, con los pies descalzos sobre la piedra, sin soltar mi mano. Se detuvo junto al primer escalón del pórtico. ¿A dónde vamos?, preguntó. No tenía respuesta. No había planeado más allá de sacarla del altar. No porque fuera impulsiva, sino porque hay momentos en que el único plan posible es el inmediato y todo lo que viene después es territorio desconocido. Todavía no lo sé, dije. Nara asintió. Luego hizo algo que no esperaba. Levantó la mano libre, la que no sostenía la mía, y la puso sobre mi cara, como la primera noche en el corredor, como si necesitara verificar que seguía siendo real. Sus dedos encontraron mi mejilla, subieron hasta mi frente. Una serpiente, la misma pequeña, la de detrás de la oreja izquierda, acercó el hocico a su palma. No tienes que esconderte, dijo Nara. Lo dijo así, sin drama, sin énfasis, con la voz de quien dice algo que cree completamente y no entiende por qué necesitaría ser dicho en voz alta. Lo recibí en silencio, porque no había respuesta. No la hay para ciertas cosas. Solo hay el peso de las palabras cayendo en un lugar que llevaba mucho tiempo vacío y el sonido que hace ese peso cuando aterriza. Bajamos los escalones del pórtico hacia la oscuridad de afuera. Nara no soltó mi mano. Mis serpientes no hicieron ruido. Por esa noche, eso fue suficiente. Pero Atenea ya sabía nuestros nombres. Y en el templo, detrás de nosotras, la mujer del pelo blanco seguía de pie junto a la columna, mirando el umbral vacío con la expresión de alguien que ha perdido una batalla y está calculando la siguiente. Lo que vino después de esa noche, lo que Atenea decidió hacer con lo que había visto. Es una historia que todavía me cuesta contar, pero la voy a contar. Suscríbete a las Memorias de Medusa para que no te pierda, porque lo que los dioses intentaron hacer después de esta noche, eso sí que nadie lo vio venir.